Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Historiador. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Recio Dávila. Un gusto que nos acompañe. Gracias, Isaac. Qué bueno, qué gusto verte de nuevo y pues también al auditorio de platicar con ellos. Y vamos a estar conversando acerca del surgimiento de las vanguardias en el mundo, especialmente en la pintura, ¿verdad? Sí. Vamos a intentar abordar cómo surgen, por qué y cómo se suscita su evolución. La primera pregunta, naturalmente, es ¿cómo surgen las vanguardias en Europa? ¿Qué las precede? Bueno, en realidad lo más importante en términos visuales, hay dos inventos antes de que la pintura cambie radicalmente la forma de representar el mundo. El primero es la fotografía, 1826 con Nicéphore Niepce, y después popularizada por Jacques Van de Daguerre en Francia, París, en los años 40, 1840. Entonces la fotografía mediados o primera mitad del siglo XIX, y después el cine, 1895, con los hermanos Lumière en Francia, luego Méliès en París, que es el que crea el lenguaje cinematográfico. Es decir, hay una revolución a nivel de la fabricación de la imagen, de lo que llamaríamos el gesto manual, es decir, que tiene que hacerse un dibujo, pasarse a madera para hacer un grabado, una xilografía o a metal, ¿verdad? Pero siempre partiendo del gesto manual del dibujo. Y a partir de entonces inician con llamando a la fotografía, pues una imagen obtenida de manera automática. El que pinta la imagen, porque las fotografías originalmente se llamaban pinturas del sol o heliografías, no tenían el nombre de fotografía. Entonces, como el mundo se representa de una manera, vamos a decir, semiautomática, los pintores corren riesgo de desaparecer, al menos eso lo piensan, de tal manera que Eugène Delacroix, cuando se presenta la fotografía a la Cámara de Diputados en París en 1840, él exclama al salir de la demostración, dice, la pintura ha muerto. Es decir, la pintura no tenía futuro. Entonces inician con algunos movimientos, después del realismo y el romanticismo, que todavía son del siglo XIX, hacia 1870 inicia una corriente que rompe con la representación fotográfica de la realidad. Es decir, los pintores buscan un camino que la fotografía no tiene posibilidades de hacer. En pocas palabras, los pintores impresionistas hacen pinturas borrosas, ¿verdad? Hacen pinturas con colores muy vivos, cuando la fotografía pues era en blanco y negro, y aunque se podía retocar, pues eran colores más bien tenues, ¿no? Entonces, el impresionismo justamente viene de la palabra, surge en Francia, hacia 1870 más o menos, y el pintor intenta reflejar en una tela lo que le impresiona, lo que él capta con los ojos y transmitirlos después de que pase, pues digamos, por su cerebro, pero es como tomar una fotografía con el cerebro más que con los ojos. Entonces inician, por ejemplo, Seurat, el mismo, Manet, Monet, el de los famosos plantas en el agua, ¿no? Los nenúfares, etcétera. Pizarro y algunos otros, franceses sobre todo en un principio, que utilizan técnicas como la espátula, o sea, con manchas de tinta que provoque la sombra, con unas pinturas con cierto grosor, o el puntillismo, en el caso de Seurat, que utilizan muchas pinceladas muy tenues y que parece como un gran rompecabezas hecho con muchos puntos de color. Entonces surgen, pues, en principio, respondiendo a un cuestionamiento que la imagen automática, la fotografía y el cine proponen, y ellos pues buscan una expresión que no estaban capacitados estos medios de hacer. Por lo que puedo entender acerca de lo que menciona, y espero no equivocarme, el pintor subjetiviza la realidad, es decir, contra el gesto automático que significó la fotografía, y esa idea de objetividad de la fotografía, al menos durante ese periodo. Sí, de hecho, por ejemplo, los pintores realistas buscaban pues hacer retratos que se parecieran lo más posible a la realidad. De hecho, esto nos viene de los griegos. Hay un pintor, creo que su nombre era Cercius, que pintó, según la tradición, en la Grecia antigua, una pintura tan bella, un bodegón, que tenía uvas, granadas, etcétera, y los pájaros, según decían, se acercaban a la tela y chocaban contra ella porque se confundían y pensaban que las uvas eran de verdad. Entonces hay esa tradición realista que se rompe por primera vez en la historia de una manera muy dramática en lo que llaman las vanguardias, ¿no? Y justamente pues es eso que comentas, ¿no? Es una forma subjetiva de representar la realidad donde la cámara fotográfica queda reemplazada por la mente.
y el cerebro de cada artista pues es diferente, por lo tanto su solución es diferente. Y algunos de ellos transitan, como Van Gogh, por ejemplo, que inicia intentando ser realista, después es impresionista y termina siendo casi expresionista. Porque estas corrientes, otra característica que tienen es que no duran 100 años como el barroco o el renacimiento o 150, sino que duran en ocasiones un par de años. Y a veces simultáneamente hay varias corrientes, ¿no? Entonces es parte de lo vertiginoso del siglo XX. ¿Cuál fue la primera corriente que surgió? Pues desde un punto de vista, la ruptura inicia con el impresionismo, pero más allá, digamos que el verdadero origen podríamos remontarlo con Goya, a principios del siglo XIX. Goya, que inicia siendo un pintor costumbrista, que hace pinturas para los decorados, tapices, etcétera, del palacio del rey, después empieza a volverse cada vez más subjetivo. Ya cuando es grande se queda sordo, entonces empieza a pintar las famosas pinturas negras, las brujas, los refranes, de una manera muy crítica, y empieza a deformar la realidad, incluso antes de que la fotografía se invente. Entonces podríamos considerar en el mundo, digamos, europeo, a Goya como un gran precursor, y después pues vienen ya los impresionistas, ¿no? Desde mi punto de vista, el impresionismo rompe con esa tradición romántica de presentar el campo, el pasado, pero de una manera casi fotográfica, un poco diluida, y rompe también contra el realismo, que bueno, todavía en el siglo XX tenemos a Hooper, por ejemplo, que es hiperrealista. Hay muchos pintores ahora pintan como si fuera una foto y uno se confunde, pero ahora pues bueno, es válido todo, ¿no? En ese momento, quizá ahí valga la pena una pequeña reflexión sobre el término vanguardia. Vanguardia viene del francés avant-garde. Avant significa antes o adelante, antes más bien, y garde pues es guardia. Entonces es un término militar, de hecho, que se usaba desde el siglo XVIII, donde los militares, el regimiento que iba a la vanguardia, son los que iban mero adelante, podríamos decir, por un lado explorando y por otro lado protegiendo a los soldados que venían atrás. Entonces los de la vanguardia eran los soldados que digamos que creaban nuevos escenarios de lucha, nuevos panoramas, son los que van adelante. Y en el término de la pintura hay un autor en 1825, se llama Claude-Henri de Saint-Simon, que propone el término de avant-garde que también se utiliza para los artistas. Él dice, los artistas somos la vanguardia para que la sociedad avance. Dice, porque nosotros expresamos las ideas novedosas, ya sea en la tela, ya sea en el mármol, ¿verdad? Pero cuestionamos a la autoridad o le proponemos a la autoridad nuevas formas de ver y a la sociedad nuevas formas de ver el mundo. Entonces, de ahí viene la palabra y por eso las vanguardias rompen con lo establecido y buscan, a veces de manera simultánea, te digo, por distintos caminos, el proponer nuevas formas de representar la realidad. Quizá mexicanizando el concepto, pues serían los aventados. Los arrojados que... Los precursores también les llamamos, pero sí, más bien la palabra muy mexicana, por cierto, un concepto mexicano es el arrojado, el aventado, ¿verdad? Gente que rompe con lo establecido, que a veces pues no es fácil, porque los mismos pintores, por ejemplo, los impresionistas, fueron rechazados por la academia. O sea, decían, no, pues es que lo que están proponiendo es una vacilada, o sea, no hay un punto de fuga, en ocasiones no hay una composición muy equilibrada, o sea, todo lo que eran los cánones de la estética pictórica, que es donde más se da, y se da también un poco en la literatura, ¿verdad? Sobre todo, quizá no el impresionismo como sucedería con el surrealismo o el dadaísmo, que son corrientes un poco posteriores. Y que esto sigue con muchas otras corrientes, como el expresionismo. Quizá la obra más destacada, El grito de Edvard Munch, esas líneas sinuosas que angustian al espectador. Sí, de hecho es algo que se le cuestiona mucho, incluso, bueno, el expresionismo son pinturas muy desagradables, después al cubismo, muchos dicen, no, pues es que Picasso se burlaba de nosotros, ¿no? Haciendo cualquier garabato. En realidad hay todo un proceso de búsqueda y de propuesta. Ahí es muy interesante lo que comentas, en el sentido que el impresionismo viene de la palabra impresionar. Como se impresiona una placa fotográfica, se impresiona el cerebro. Y el expresionismo viene de la palabra expresión. Es un proceso más complejo que surge un poco de años después en Alemania. El impresionismo es en Francia, y hay quien legendariamente atribuye incluso la locura de Van Gogh, por ejemplo,
¿verdad? Que le decían el loco rojo, le fou rouge en la Provenza francesa, porque pues sí estaba, trastornado de la mente un poco, y le atribuyen a que se ponía a pintar debajo del sol todo el día, hacía un cuadro por día en sus últimos años, y que él, por ejemplo, veía un paisaje de girasoles en la mañana, y con la luz de la mañana trataba de recordar cómo era en la mañana durante todo el día. Entonces era un esfuerzo mental muy fuerte, al grado que le provocó algún desequilibrio, pero es más legendario que real. Lo que sí es que era esa como el cerebro se volvió una cámara fotográfica, pero siempre con la subjetividad del artista. El expresionismo predice la Segunda Guerra Mundial. O sea, los artistas son así como los marcianos que tienen unas antenitas que captan lo que puede suceder. Y en ese caso hay el periodo de la Primera Guerra, donde Alemania quedó muy mal parado con una crisis terrible económica, militar. Y ahí empiezan a ver la realidad de una manera muy pesimista. Entonces utilizan el blanco y negro, surge las películas de terror como Nosferatu, el vampiro, de la dominación como Metrópolis, ¿no? de los grandes gobernantes a través de algunos instrumentos de político y de poder, y finalmente utilizan, por ejemplo, mezclas de colores como el naranja y el verde, el blanco y el negro, líneas que causan desazón, ¿verdad? Sí, exactamente, el gabinete del doctor Caligari, donde también incluso los escenarios, los decorados son casi estridentistas, o sea, no es una cuestión de tranquilidad, sino es algo que perturba, ¿verdad? Hay una pintura muy famosa de Munch que se llama La vampiresa, donde una mujer está chupándole la sangre a un hombre totalmente deformes. Y en ese sentido, el expresionismo implica un proceso mental más complejo que el impresionismo. Lo que se decía, ellos pensaban que cuando nos vamos a dormir, generalmente tenemos una especie de pesadilla en el paso de estar despiertos a estar dormidos. Y ellos querían captar ese instante de desasosiego, ¿no? de terror casi, y pintarlo, plasmarlo. Entonces es la sensación de malestar en los artistas ante la guerra, la Primera Guerra y la predicción de la Segunda. Y de esa manera lo que pintan pues son cuestiones que ven, que pasan por su cerebro, que lo transforman y lo expresan. No como el impresionismo, que pasa al cerebro y lo reflejan. En este caso lo procesan y en ese ambiente negativo pues lo expresan de manera pesimista. Y quizá, perdón por la interrupción, doctor, pero recuerdo la anécdota de Nosferatu. Nosferatu es la adaptación de Drácula de Bram Stoker, y la viuda de Stoker pues se queja y denuncia a Murnau por usar el libro sin contar con los derechos, por lo que todas las copias se destruyen, y gracias a que algunas habían ya salido de Alemania, pues es que tenemos al primer gran vampiro del cine. No cronológicamente, pero sí en cuanto a relevancia. Ajá, no sabía ese detalle, muy interesante porque realmente surge el cine de terror, por ejemplo, y la literatura también, ¿no? Drácula, todo ese tipo de cosas que luego en México pues reflejaremos de una manera un poco tropicalizada con Santo, ¿verdad? Contra las momias y todo ese tipo de los zombies, etcétera. Si seguimos cronológicamente, ¿qué corriente prosigue? Y algo que me parecería interesante que nos explicara es en qué se basaban. ¿Existió alguna teoría, corriente filosófica incluso? Sí. Bueno, por ejemplo, el impresionismo se basa en los descubrimientos de Charles Cros, un investigador de la óptica, ¿verdad? Que hace una teoría de los colores. Los descubrimientos habían de Kelvin, el que inventa la temperatura de color. O sea, como cada color tiene una nominación. Y el rojo es una temperatura muy baja porque es un color parecido al negro. El azul es una temperatura muy alta, por ejemplo 5500 grados Kelvin, ¿verdad? Porque está muy lejano del negro, y el negro es el cero absoluto, ¿no? Entonces hay teóricos, por ejemplo físicos, en el caso del impresionismo, y de ellos abrevan los pintores impresionistas. Quizá el caso más, que más he investigado es el del surrealismo. El surrealismo tiene una clara influencia de Freud. Es decir, en 1895-96 Freud crea la ciencia, él solo, la ciencia de la interpretación de los sueños, ¿no? Psicoanálisis. El psicoanálisis. Y lo que hacen los pintores surrealistas, por ejemplo, tenemos la película de Luis Buñuel, El perro andaluz, que se basa en dos sueños, uno que tuvo él y otro que tuvo Salvador Dalí, y a partir de entonces construyen la película, que es como un sueño, o sea, totalmente desarticulado, más bien como una pesadilla, ¿verdad? Entonces, sí, la fuente de inspiración es Freud, sobre todo esos conceptos del eros y el thanatos, o sea, la pulsión por la vida, que es el sexo, lo erótico, y la pulsión por la muerte, pues que es la violencia.
Entonces ocurre, por ejemplo, en la película esta del perro andaluz de 1927, que es muda, la primera película de Buñuel, que tuvo un periodo de surrealismo largo, donde una mujer salva a un ciclista que han atropellado, y cuando la lleva a su recámara para que se, digamos, mejore pues, de su atropellamiento, el hombre lo ve con ojos libidinosos e intenta violarla, ¿verdad? Entonces, por un lado está la caridad y por otro la violencia, ¿no? Y de hecho inicia esa película, seguramente también pueden encontrarse quizá en YouTube, ya los derechos han pasado. Inicia con Buñuel mismo con una navaja de afeitar corta el ojo de una chica, ¿verdad? Lo rebana y de hecho hay un montaje, pero sí se rebana un ojo, que es de una ternera en este caso. Pero él había soñado que le rebanaba el ojo a su mamá. Entonces se basa en el sueño y de ahí sale. Y también el surrealismo toma como punto de referencia la destrucción de la guerra. Por eso el surrealismo es algo violento. Tenemos las fotos, por ejemplo, de Man Ray, del rastro de París, donde se ven patas de res, los restos de la sangre, porque sí es un poco, digamos, es muy violenta y al mismo tiempo se basa en la interpretación de los sueños, el surrealismo. Luego, pues vienen otras corrientes, a veces simultáneas, como el dadaísmo, el futurismo, etcétera, que son propuestas distintas. Y generalmente donde surgen estas corrientes son, así como el impresionismo en Francia, el expresionismo en Alemania, el dadaísmo vuelve a surgir en Francia y el futurismo en Italia, por ejemplo. Y que parece ser que los temas en Buñuel son reiterativos. Recuerdo ya muy posteriormente la cinta Viridiana, donde esta mujer intenta justamente ayudar, reformar a los vagabundos, y no funciona. Y esta famosísima escena donde en la cinta parodia en La Última Cena, pues obviamente le acarrió la censura a Buñuel en su tiempo. Sí, de hecho era muy irreverente. Yo creo que era un personaje fantástico, pero él tuvo una formación con los jesuitas en España. Nació cerca de Zaragoza y bueno, una familia muy tradicional, pero al mismo tiempo él quería romper esas reglas de la religión. Y bueno, la dictadura de Franco, etcétera. Entonces, generalmente hay esa doble pulsión. En el caso de Viridiana, si recuerdas, el tío de Viridiana la intenta violar y luego se arrepiente porque creo que estaba bebido y se ahorca. Entonces Viridiana se siente como culpable de la muerte de su tío y en la hacienda del tío crea ese, digamos que asilo para vagabundos, donde ocurre esa imagen de La Última Cena, pues muy grotesca de hecho, ¿no? Pero pues digamos, vista con otros ojos, quizá divertida, donde se rompe toda la tradición pictórica a partir de Leonardo, en el sentido que es una burla, digamos, de la imagen, no de La Última Cena, para mí es una burla hacia la imagen en sí. Pero Buñuel tiene algunas pinturas surrealistas, Aldea de Oro, por ejemplo, también, donde no tiene nada ni pie ni cabeza, El Ángel Exterminador, etcétera. Y luego tiene unas imágenes muy realistas como Los Olvidados, ¿no? Que hace en México. México no podía haber más surrealismo que México, porque en México el surrealismo es la realidad misma, ¿no? Pero sí es una corriente que a mí me gusta, me apasiona mucho. Sin embargo, sí valoro mucho, como te decía, otras como el dadaísmo, el futurismo, el abstraccionismo geométrico, que buscan representar el cubismo, representar la realidad por distintas vías. Doctor, no sé si es de esta época o cercana a las mismas ideas de André Breton. Sí, André Breton hace un libro que le llama Manifiestos del Surrealismo, donde precisamente, bueno, es un libro así un poco denso en el sentido que como que parece no tener ni pie ni cabeza, pero donde de repente inventa incluso hace uso de los oximorones o esas contradicciones que dice, una pequeña historia que es de una frase, y dice, era un pescado soluble, ¿verdad? O sea, el surrealismo es lo irracional. De hecho, la palabra surréel en francés es sur es sobre, réel es realidad o real. Entonces, para ellos, el surrealismo es lo que está sobre la realidad y paradójicamente nosotros pensamos que los sueños están abajo de la realidad. Para ellos los sueños estaban arriba de la realidad. Entonces le dan mucha importancia a eso y André Breton, bueno, viene a México, ¿verdad? Como quizás recuerdes, y dice que, con otras palabras, pero dice que México es un país surrealista. Es decir, uno no se imagina cómo puede convivir, digamos que elementos prehispánicos con elementos modernos, el catolicismo, en las mismas mercados, parece que vive en un sueño, ¿no? Y sí, el surrealismo es obra de él. Que de hecho, no sé qué tan cierto sea, pero al parecer Salvador Dalí decía que no le gustaba visitar México, porque no le gustaba visitar un país más surrealista que sus pinturas. Para ellos surrealismo
Para nosotros costumbrismo porque es algo de todos los días. Sí, alguien comentaba eso, dice, si Kafka, pues bueno, más que surrealista, expresionista, surrealista, si Kafka viviera en México, todas esas ideas así tan extravagantes del proceso, de que se convierte en cucaracha en la metamorfosis, dice, si viniera a México no sería expresionista, sería costumbrista, ¿verdad? Porque eso sucede. Pareciera un poco en broma, en México son muy irónicos también. De manera que sí, en México, bueno, tenemos a Remedios Varo también, por ejemplo, esas pinturas, Leonora Carrington, que bueno, siendo ellas extranjeras, vivieron en México casi toda su vida y son unas pinturas formidables, que parece precisamente uno estar dentro de un sueño, ¿no? Donde todo se confunde, todo, la realidad queda muy lejos en ella. ¿Cuál fue el principal objeto del surrealismo? ¿Qué intenta reflejar el pintor con su obra? Bueno, igual que el dadaísmo, el surrealismo intenta escapar de la realidad. Es decir, el artista, muchos de ellos vivieron la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Guillaume Apollinaire, que era un poeta, él recibió una esquirla en un casco que tenía, de esos cascos, Adrián se llaman, de los franceses, por poco y muere. Entonces muchos compañeros mueren, muchos regresan amputados o como llaman en Francia, gueule cassée, o sea, con la cara destrozada por las granadas. Entonces se dan cuenta de lo irracional que es la vida y sobre todo lo irracional que es el hombre, que tiene que pelear porque un gobernante le dice que vaya a pelear a defender la patria, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es que buscan protestar contra esa realidad inconcebible de la guerra, diciendo, bueno, yo no puedo cambiar las cosas, entonces me refugio en los sueños y reflejo la violencia que viví. Entonces, de alguna manera, es una protesta que no es a nivel político, no es a nivel belicoso, sino a nivel del arte. Ya hemos hablado brevemente del impresionismo, expresionismo, surrealismo. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo surge el dadaísmo? Sí. Bueno, el dadaísmo que se da casi simultáneamente que el futurismo en dos países. El dadaísmo es en Francia, el futurismo en Italia, y tienen sus lógicas también dentro de estas ideas que tenían los artistas de representar la realidad diferente a la fotografía y de una manera personal. El dadaísmo es como un juego infantil. De hecho, se decía que dentro de los manifiestos o digamos la constitución que se escribe como manifiesto, decían, bueno, nos remite a la infancia, que es la etapa donde hay más inocencia, hay más felicidad. Y así como un niño lo primero que aprende a decir es papá, mamá, dada, ¿verdad? Viene de ahí, dadaísmo en francés. Así como en inglés dicen daddy, ¿no? Y es una forma en que el artista pareciera refugiarse en los juegos de infancia. Es decir, son pinturas o son obras, incluso instalaciones, donde hay digamos, un ambiente de poco lógico, poco parecido al surrealismo, pero no basado en los sueños, sino en lo ilógico que a veces resulta la vida. También la Primera Guerra Mundial impacta mucho, ¿no? Es decir, la guerra es ilógica, el mundo es ilógico, pues el arte va a ser ilógico, ¿no? Entre las prácticas que hacían está, por ejemplo, el escribir lo que llamaban el cadáver exquisito, un poco a medio camino entre el surrealismo y el dadaísmo, que era escribir una línea, en un grupo de artistas, escribir una línea, uno de ellos le pasaba el cuaderno o la hoja a otro y otro escribía una línea y el siguiente escribía una línea sin ver lo que habían escrito previamente, de manera que era una composición, pues digamos, totalmente fuera de lo común, muy creativa, pero muy desarticulada de la realidad. Entonces, en ocasiones se trata también de instalaciones donde me tocó ver en París, creo que alguna vez lo comentamos en clase, una exposición donde había una tina de baño y salía el agua de una regadera. Entonces uno entra y pues te salpicas un poco, caminas un poco y había una estructura con una jaula de pájaros vacía y más adelante varias sillas como si estuviéramos en un auditorio, ¿verdad? Entonces, pues ¿cuál es el sentido de la instalación en este caso? Pues ninguna lógica, ¿no? O poner un montón de piedras en el centro de una sala, ¿verdad? Es un poco como el juego infantil. Entonces el dadaísmo viene de ahí y el hecho de escribir, por ejemplo, esas frases desarticuladas y hacer un poema que se llama El cadáver exquisito porque la primera vez que se hizo ese experimento, el primer escritor que puso una frase fue esa, era un cadáver exquisito, ¿no? Y así se quedó. Entonces, tiene que ver también con los famosos caligramas, ¿no? Que escribe uno y hacen dibujos de un caracol, de un sol, con la misma redacción manuscrita. Entonces, en pocas palabras, el dadaísmo es regresar a la infancia, manifestar esa idea de juego con el arte. Y ahora que habla de todo esto, recuerdo mucho una ocasión en que en un museo, si mal no recuerdo, el Museo Bolzano de Milán, una mujer del personal de limpieza barrió una obra que eran un montón de botellas en el piso, porque pensó que era basura.
Y un crítico dijo, pues si parece basura, es porque es basura. Cómo estas corrientes, sobre todo las más nuevas, siempre generan polémica por la subjetividad y en mayor medida, creo, por la calidad de las obras. Sí, de hecho también se hizo un experimento de una fábrica de muebles que se llama IKEA, muy famosa en Europa, creo que en México hay un poco, donde son muebles para armar de manera, por ejemplo, un ropero, una mesa, etcétera. Y una vez compraron una pintura, un grupo ahí, pues digo, de gente para jugar un poco, una pintura de IKEA que valía, por ejemplo, 10 euros, 220 pesos, y la pusieron en una galería de obras de arte clásicas y le pusieron, pues no sé, 10,000 euros, ¿no? Y mucha gente en la galería valoraba la obra y empezaba a encontrar cosas, que los tintes y las manchas y que la composición, la textura, y en realidad era una obra de IKEA, o sea, una obra muy barata. Entonces sí se presta al fraude, definitivamente, pero yo lo que considero es que hay que observar, por ejemplo, en la trayectoria, por ejemplo, de Picasso, ¿verdad? O de Dalí mismo, de Diego Rivera, que dicen, oye, pues que hacía los monos muy feos, ¿verdad? Uno lo primero que ve, por ejemplo, en el caso digamos, de los pintores mexicanos, Diego Rivera, que dices, bueno, es que pues no son así muy, son medios grotescos, ¿no? Pero cuando uno ve toda su trayectoria, que él fue impresionista, fue surrealista, fue cubista, y luego creó un estilo propio, dices, bueno, sí dominaba la técnica, y no es que haya jugado a hacer las cosas sin tener conocimiento, simplemente que se fue empujando a sí mismo a llegar a una propuesta nueva. Pero alguien que no sabe ni siquiera agarrar un pincel y que de repente hace un montón de garabatos todos feos y dice, es que es mi estilo. De repente hay ese tipo de gente. Pues sí, pero no te respalda ninguna formación ni ningún trabajo académico. Entonces sí, es lo que nos permite distinguir. Cuando vemos la trayectoria y al final de cuentas entendemos que es insuficiente, como a veces tenemos una idea y las palabras no nos alcanzan. Dicen, ¿cómo decimos esta sensación, verdad? Si no hay ninguna palabra que le explique. Entonces tenemos que inventar una palabra, de hecho así ha sucedido. En este caso se inventa un estilo cuando los que ya se conocen no son suficientes para expresar la creatividad. Y aprovechando que menciona a Diego Rivera, ¿cómo impactan estas corrientes en México? Mencionamos ya a Remedios Varó, Leonora Carrington. ¿Qué pasaba en México? Sí, bueno, definitivamente que México pues sí es un receptáculo muy importante de corrientes de todo tipo, pero incluso de quizá un poco de lo africano en algún momento, del fauvismo, como comentábamos, que es el arte que representa las fieras, la selva, etcétera. Quizá podríamos partir de ejemplo con Diego Rivera, que fue así como que el generador de todo un estilo. Él estuvo en París un tiempo, vivió, bueno, con una beca muy pobremente, al final no tenía casi ni para comer, vivía con Angelina Belov, una pintora rusa que finalmente la deja allá y se viene a México y intenta crear, bueno, uno de los primeros trabajos que hace, porque él era muy realista, con algunas pinturas cubistas, medias abstractas, le encargan un trabajo muy importante para reproducir imágenes de los mayas, de los códices mayas. Entonces se pone a copiar los códices mayas y si vemos una imagen de los mayas, en general son muy grotescas, ¿no? La cara aplanada, la nariz abultada, etcétera. Entonces lo interesante de su trabajo es que mezcla las corrientes europeas con el arte prehispánico. Entonces genera un estilo que nadie más podía haber hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera yo considero que sí fue muy importante la presencia, en el caso de Diego Rivera, que creó toda una escuela de las corrientes europeas de vanguardia de moda, ¿verdad? Algunos otros, pues como González Camarena, por ejemplo, un muralista, entiendo que no salió del país, aunque no estoy muy seguro, pero realmente abrevaron de las corrientes también internacionales, ¿no? Porque bueno, pues llegaban a través de las revistas, a través de las exposiciones. De alguna manera, México pues es una fuente de creación infinita y en ocasiones pues sí, distintas influencias potenciaron, ¿no?, esa visión del arte. Y usted, que también es un apasionado de la arquitectura, también impacta en eso, ¿verdad? No se quedó en la pintura, en la música. Sí, bueno, de hecho hay un momento muy importante en México, sobre todo en el siglo XX, en la época de las vanguardias. Entra el Art Nouveau, por ejemplo, que es un arte que surge en Francia, donde todo se vuelve vegetal. O sea, las ventanas parecen ramas, todo se ve como si estuviéramos mucho en contacto con la naturaleza. Y es el arte nuevo o el Art Nouveau. Entonces sí encontramos, bueno, en París una infinidad de representaciones. En México hay algunas, creo que hasta en Bellas Artes hay algunos rasgos de Art Nouveau. Aquí en Saltillo teníamos una o dos casas, una en la esquina de Victoria y Purcell,
que lamentablemente fue destruida, pero había muy pocas muestras. Entonces sí, viene el Art Nouveau, pero sobre todo en México tiene un gran impacto lo que se llamaría el Art Deco, el arte decorativo, que es muy geométrico, muy estructurado, y la mejor muestra que tenemos en Saltillo es el Ateneo, que creó una escuela para muchas casas se hicieran a partir del Art Deco, ese arte decorativo también francés, y que vemos, por ejemplo, en Bellas Artes, pero en México, o en el edificio de Sears o de la Lotería Nacional, el antiguo en la Ciudad de México. Es muy rectilíneo, muy organizado, sin exuberancia. Para mí es de las corrientes favoritas en el caso de la arquitectura y del mobiliario también. Entonces sí hubo influencia de México, de Europa en México, y incluso aquí se creó un movimiento que no conozco muy a fondo, pero que es muy curioso, se llama el estridentismo, que es una arquitectura y una pintura parecida al expresionismo, o sea, muy desagradable, con muchos picos, muchos ángulos agudos, ¿verdad? Edificios que parecen ser agresivos, ¿verdad? Y se llama estridentismo por la cuestión de como un grito, como algo estridente, ¿verdad? Pero sí, en México, bueno, tenemos también sobre todo el muralismo, ¿verdad? Que pues también es muy deformante, ¿no? De Siqueiros, Orozco, etcétera. No son retratos muy fieles, sino con cierta desinformación, yo te digo, desintegración de las formas. Y otros autores como Carlos Mérida, que está, me parece, desde mi punto de vista, a medio camino entre el abstraccionismo geométrico y el cubismo. O sea, lo interesante en México es que todo se mezcla muchas veces. No hay corrientes puras en general. Y en la música, ¿cómo no mencionar a Silvestre Revueltas? Estas obras profundamente influidas por Stravinsky. Música con disonancias. Viene a mi mente Sensemayá. Una delicia escuchar a Revueltas. Sí, muy cierto lo que dices. De hecho, algo que a mí me preocupa un poco es que con este modelo globalizador ultra neoliberalista que intenta borrar las diferencias identitarias, pues México corre el riesgo, me parece de manera importante, por primera vez en su historia, en olvidar toda esa gran riqueza de mezclas, de expresiones, de caracteres, de estilos, considerando que hay un precedente que es la conquista, ¿no? La conquista, hay un intento de imposición de modelos, de cánones europeos, de la belleza, del arte, de la religión. Pero curiosamente y afortunadamente los indígenas buscan siempre escabuirse, y lo que tenemos ahora pues sí es un mestizaje de formas, aún en las iglesias católicas, en los templos católicos, por ejemplo, en la pintura, siempre hay elementos indígenas, ¿no? Pero yo sí veo que ahora hay un endiosamiento, podríamos decir, de lo global, en la forma en que hablamos, en la forma en que escribimos, pintan los autores, y eso pues es un riesgo que afortunadamente se puede sobremontar, no significa que sea algo trágico, pero ciertamente México es un país de creación absoluta, ¿verdad? Una de las últimas preguntas antes de ir cerrando el programa. ¿Cuál sería el último gran movimiento de vanguardia? O si es que las vanguardias todavía persisten. Sí, bueno, lo que yo he observado es que ha habido como que yo le llamaría neovanguardias, es decir, hay neoexpresionismo, hay neosurrealismo. Una corriente que ahora yo he visto muy de moda es una corriente de origen alemán que es el Kitsch, ¿verdad? El Kitsch es una corriente como muy, ¿cómo diríamos? Un poco parecida a, pues aquí diríamos naco en México, ¿no? Es decir, no encuentro otra palabra, pero por ejemplo, hay fotógrafos como Pierre y Gilles, que son los fotógrafos franceses, donde ponen, por ejemplo, una muchacha con colores, como si fuera una virgen, con colores celeste, rosa, etcétera. Es un poco así como medio popular. Es un poco como cuando uno compra una maceta de un cisne, ¿no? Y la pone junto a otro tipo de vegetales. Es decir, es una mezcla curiosa. Surge en Alemania, y kitsch, que es algo así como medio bizarro, en el término que entendemos bizarro en México, ¿no? No como algo heroico, que bizarro también tiene esa connotación, sino como algo extraño, algo así medio popular, sería más bien la palabra, ¿verdad? Entonces me parece que el kitsch, también hay corrientes, por ejemplo, hay unos fotógrafos alemanes que trabajan el realismo puro, otra vez el volver a pintar o fotografiar la realidad de manera lo más transparente posible. En pocas palabras, ahorita no hay una corriente que predomine desde mi punto de vista, sino que hay una mezcla terrible, una gran diversidad, ¿verdad? Y quién sabe si el que no existe una corriente predominante sea positivo, o si este abigarramiento ecléctico de todo pues sea negativo. Sí, pudiera haber la idea de que puede confundir,
Pero a mí me parece más bien lo contrario, es decir, esta integración o este abanico de posibilidades creativas es una gran posibilidad para reconocer la diversidad, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, desde hace algunos años, pues la inclusión de los discapacitados, incluso con eufemismos, ¿no? De que capacidades diferentes, ¿no? O en las comunidades LGBT, que hay esa idea de intento de inclusión que no se ha logrado por todo, y me parece que en el arte puede tenderse a eso. O sea, el arte puede abrir la posibilidad de comprender que no hay modelos únicos, como era el arte clásico o el arte renacentista o el arte neoclásico. Si no lo hacías, estabas fuera de la jugada, ¿no? Alguna vez me parece comentábamos en clase sobre la pintura de El naufragio de Medusa de Guericó, donde es una pintura, yo casi la veo preexpresionista, más bien es romántica, ¿verdad? Pero puede ser preexpresionistas con colores oscuros, utiliza chapopote y todo, y son unos náufragos que están perdidos cerca de Senegal, ¿verdad? Y los pintores realistas dicen, bueno, este cuadro está muy mal hecho, un cuadro enorme que está muy cerca de la torre, la pintura de la Croix ahora, de la libertad guiando al pueblo, o sea, en un lugar en el Louvre muy privilegiado. Y le decían a Guericó, que era muy jovencito, tenía 28 años, decían, bueno, ¿y aquí dónde está el centro? ¿Dónde está el punto de fuga? ¿Por qué utilizas colores tan sombríos? Y era una pintura que no se iba a exponer nunca hasta que los ingleses se maravillan con la obra y los franceses la reconocen como muy valiosa. Entonces, generalmente, el problema cuando hay una corriente, que en ese caso era el realismo, discrimina lo demás y dice, no es arte, no es buen arte. Y ahorita pues hay la posibilidad de incluir una gran diversidad. Y en algún momento llegué a leer una entrevista que le habían realizado a Buñuel, y Buñuel se inspira, al parecer, en esta pintura para crear su película El ángel exterminador. Estos individuos encerrados y sin escapatoria. Sí. Mira, qué interesante. Sí, vi la película y bueno, tiene grandes rasgos surrealistas, donde cada quien tiene su propia historia que contar. Pero finalmente sí, es un destino, ¿verdad? En el caso de los náufragos, duraron creo que casi 2 meses en alta mar, tuvieron que recurrir al canibalismo. Entonces, y Guericó incluso entrevistó a 2 de los sobrevivientes del naufragio para inspirarse, o sea, un proceso científico interesante. Y no sabía, fíjate, es una buena noticia el hecho que Buñuel se inspirara en ese accidente. Y que a la pintura de Guericó, que tanto se llegó a criticar, que los cuerpos se asemejaban más al ideal griego del atleticismo que al momento famélico que se vivió en el naufragio. Hay algo interesante, el que haya usado tanto betún ha hecho que la pintura se haya ido oscureciendo, y se hizo una copia con la intención de que no se llegase a perder la pintura. Es muy interesante, tampoco lo sabía, pero es una práctica más o menos común. Bueno, yo recuerdo ahorita, por ejemplo, el Miguel Ángel, hablando del Renacimiento, el David de Miguel Ángel, estuvo durante 300 años casi en la Plaza de la Señoría, muy cerquita del Palacio de los Oficios, de la Galería de los Oficios, y se dieron cuenta que corría el riesgo de, pues a pesar de que el mármol de Carrara es muy sólido, de afectarse por la contaminación que empezaba. Entonces la metieron en la academia, en un lugar techado, bajo una cúpula, y pusieron una réplica, que a mí no me parece muy exacta, pero hay una réplica donde estaba. Yo he dicho en varios momentos, y aprovecho aquí también, para que en Saltillo la estatua más bella que tenemos es también de mármol italiano, del mismo tipo de mármol con que hizo el David Miguel Ángel, que es la alegoría de la gloria, o el ángel, como decimos, de Manuel Acuña. Y yo considero que corre un gran riesgo por las palomas, por la contaminación, y de hecho proponía, en varios foros he propuesto que se haga una copia y se resguarde el ángel original en un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces, ahora con lo que dices de Guericó y el naufragio de Medusa, pues creo que fue una medida muy acertada, porque hubiéramos perdido. Todas las obras se deterioran, son como los seres vivos, ¿no? Incluso la Capilla Sixtina, pues la restauraron y recobramos esos colores, el azul cobrizo, etcétera, que ya se habían oscurecido, ¿no? Porque va envejeciendo la obra. Pero me parece que siempre es importante, y en el caso de Saltillo, pues lo poco que tenemos creo que hay que cuidarlo. Y pues, como un caso curioso para finalizar el programa, recuerdo esta pintura del Ecce Homo y esta mujer que intentó restaurarla. Y pues ella había estudiado pintura, pero no tenía ni la técnica ni la capacidad para restaurarla. Y que la terminaron rebautizando como el Ecce Mono. Ecce Mono, sí, que hubo muchos memes en internet. De hecho, era una buena intención, una pintura muy dañada, y en un pueblito español, y finalmente sí fue muy desafortunada, aunque podríamos decir que, curiosamente, pues sí es una
es un arte pues tipo naif, o sea, lo convirtió una obra clásica en algo naif, muy contemporáneo, mal hecho, feo, etcétera, ¿no? Aquí aplica el dicho de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La señora, pues con buena intención, pero... Sí, y quizás si alguien no lo recuerda, pues es un rostro de Cristo sufriente, cuando con la corona de espinas, azotado, con la sangre en la cara, y parece una caricatura, ¿verdad? Sí. O sea, pobre mujer, pero no era muy buena. Y ya hasta aparecen estos filtros de Instagram o TikTok, pero como que le pusieron 10 o 12 filtros. Todo, sí, y totalmente plano, sin nariz, con los ojos así medios desorbitados. Sí, pues es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y a los que llegaron hasta aquí, pues muchas gracias y hasta la próxima.